En el estudio, la maestra Cintia Castro Iglesias recibe al doctor Jorge Cancino Hernández, investigador del Programa de Planeación Ambiental y Conservación de CIBNOR. Viene a platicarnos de una especie muy especial, el berrendo peninsular. Iniciamos. Fuimos a la calle a preguntarle a la sociedad y así nos respondieron a esta pregunta. ¿Qué sabe usted del berrendo peninsular? He escuchado el nombre, pero no conozco a la especie. No tengo idea. Del berrendo peninsular sé que hay una reserva donde está protegida en el desierto de Vizcaíno. La verdad, no conozco. Bueno, he oído de los berrendos que están, creo, en Guerrero Negro, por ahí. No, tampoco no tengo una idea de lo que es. Ese nombre en particular no lo había escuchado y por eso no puedo ahorita encontrarlo con una imagen abstracta. No. Pues no lo he visto, pero he visto varios documentales y escritos en artículos de periódicos y diarios sobre él, que está en peligro de extinción por el daño a sus hábitats y que no lo cuidamos como debería y que cada vez hay menos. De las especies en extinción de peligro en extinción aquí en La Paz, que se encuentran en una reserva. Es el que está en la reserva de la biosfera en el Vizcaíno. Sí, he escuchado de él. Amigos, doy la más cordial de las bienvenidas este día de Tiempo de Ciencia al doctor Jorge Cancino Hernández. Gracias, doctor. Al contrario. Me da mucho gusto platicar con usted porque sé que desde hace muchísimos años usted ha seguido un trabajo muy acucioso en la búsqueda de las mejores prácticas para el manejo de un ejemplar, del cual yo le voy a pedir de entrada que nos hable un poco, que es el berrendo peninsular. Bueno, el berrendo peninsular es una de las razas geográficas que tiene esta especie, que además es endémica de Norteamérica, es decir, solo hay en México, Estados Unidos y Canadá, y que tiene una situación muy diferente en cada país. En México está considerado en peligro de extinción en las 3 o 4 regiones en donde habita, aún siendo introducido o reintroducido. En el caso del berrendo peninsular solo tenemos algunos centenares de ejemplares en la parte media de la península y no solo es el bajo número de ejemplares lo que nos debe de llamar la atención, sino el aislamiento genético que ha tenido, que es por más de 100 años. Es decir, los animales, los berrendos que viven en la península no han intercambiado información genética con animales de otras regiones. Entonces eso los pone en una situación más vulnerable todavía, ¿no? Particularmente, además, interesante por este aislamiento genético porque conservan, dijéramos, un modelo genético muy particular. Exactamente. Doctor, ¿a qué se debe? Por un lado podríamos pensar que es la caza, pero ¿por qué este descenso en el número de ejemplares más recientemente? Bueno, sí, la cacería es uno de los factores adversos que ha tenido a lo largo del tiempo, pero el más importante ha sido la alteración, modificación o destrucción incluso del hábitat. Del lugar donde viven, ¿hemos desplazado a estas especies? Dijéramos urbanísticamente, o hemos invadido de alguna manera sus hábitats? Sí, pero no nada más urbana con el desarrollo urbano, sino también con los campos agrícolas, con la explotación ganadera de las diferentes especies, incluso con ciertos desarrollos industriales que no es que se les haya desplazado, sino que se les ha ido aislando y arrinconando en lugares en donde, por ejemplo, ahorita no tenemos idea de dónde está distribuida la población silvestre. Ello lo hace, obviamente yo lo decía al principio, complejo, es decir, es complejo seguir el patrón de conducta que sigue en la movilidad de este animal por estas razones. ¿Hay algunas otras por las cuales sería tan complicado seguirlos para estudio, doctor? Sí, hay muchos factores a considerar, pero por ejemplo, si nos remitimos a la península, el tiempo de las sequías. Ya. Se tienen que no solo dispersar en el sentido de deshacer los grupos que suelen formar, sino incursionar en áreas en donde van en busca de alimento,
que por la falta de lluvias es escaso y además más escaso por la competencia que tiene con el ganado. Ya, compiten por el alimento entre el ganado y ellos. En función de las áreas donde estemos hablando, hay mayor o menor competencia, pero sí existe. Hay una presión, dijéramos, en ese sentido. Sí. Ahora, doctor, yo le voy a hacer una pregunta que tal vez ni siquiera pudiera estar contemplada dentro del trabajo al que nos vamos a referir. Pero hablar de cambio climático también es hablar de desplazamiento de las especies hacia ciertas zonas. Este estudio, este recuento, este inventario permanente que ustedes hacen, ¿ha visto generarse algún cambio también en conducta a partir de lo que podríamos hablar propiamente del cambio climático? Sin duda, sin duda. El efecto de la sequía es una consecuencia del cambio climático. Entonces, no solo es la falta de lluvia para la producción de vegetación nativa, sino que si a eso le aunamos la compactación del suelo, la introducción de especies vegetales no nativas que desplazan a las especies que son de locales, las que tradicionalmente se alimentan. Ajá. Entonces, no va siendo nada más el efecto del cambio climático a través de la sequía, sino que son diferentes factores que de diferente forma, incluso en el tiempo, van interactuando y van volviendo más compleja la situación. Leía un muy bien armado y muy sucinto, pero muy impactante boletín de prensa, y decía que Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, México están ahora aliados a través de la investigación. Usted es una parte mexicana de este trinomio. Platíquenos sobre esta experiencia de trabajar con colegas biólogos que están anotando justamente asuntos en sus territorios, supongo similares a los de usted. Sí, digamos que la colaboración se da en diferentes niveles y de diferentes formas. Para el trabajo en el que estamos acercándonos, es la primera vez que se hace una actualización de las guías de manejo para el berrendo. Y ya no estamos hablando nada más del berrendo peninsular, sino de la especie en general. Y es en ese sentido que en la actualización de estas guías, en la última, en la más reciente que se ha hecho, fue que sí se hizo un esfuerzo especial para que hubiera colaboración de los 3 países, gente de Canadá, de Estados Unidos y de México, para que fuera de una manera más completa y con diferentes puntos de vista por las variantes que hay en el hábitat y en las prácticas en consecuencia, para hacer esta colaboración. Otras colaboraciones también internacionales y no todo el tiempo tripartitas se dan, por ejemplo, para la reintroducción de manadas o grupos de animales que se han hecho, por ejemplo, de Nuevo México a Coahuila, de Wyoming a Zacatecas. Hay una colaboración muy estrecha entre la Reserva del Vizcaíno y el Zoológico de Los Ángeles. Entonces, la colaboración internacional se va de diferentes formas, en diferentes niveles y con diferente intensidad incluso, ¿no? Estas guías hablan del manejo. ¿Qué destacaría en su capitulado? ¿Usted qué destacaría como de primerísimo orden, de hallazgo, de apuesta hacia esta especie, de avance en la conservación? Bueno, digamos que además de la colaboración trinacional para esta versión de las guías, una sección que hay que resaltar, que además es nueva en esta versión, es lo que se refiere a la genética. Por primera vez se introducen una sección con diferentes apartados en torno a la genética. Y esto hay que resaltarlo porque si nos vamos otra vez con el berrendo peninsular, y es el caso también del berrendo sonorense, el manejo que se está haciendo de estas poblaciones que están en situación muy vulnerable, frágil, crítica, es que para el manejo reproductivo tienen que atender aspectos muy finos de la genética para evitar en la mayor medida de lo posible consanguinidad, muertes al nacimiento, longevidad recortada, diferentes aspectos que solo si se cuidan esos aspectos genéticos
se van a prever o resolver problemas que ya se están manifestando. Incluso el hecho de que, es una pregunta al aire como cualquiera de a pie, el hecho de que nuestros berrendos peninsulares tengan alta resistencia o mayor resistencia a las condiciones agrestes y de aislamiento que se están produciendo, los hace, a su juicio, más vulnerables o menos vulnerables, o con capacidades que pudieran ser incluso genéticamente aportes para otras especies. Yo creo que nos podemos quedar más con la última parte. Ya. Están tan adaptados. Así es. Que para empezar, esas adaptaciones que no solo es una o que pudiéramos enumerar en 3 o 4, están tan adaptados que estamos obligados a no perderlos. Ya bien. Por un lado. Y por otro, esas adaptaciones son tales que pueden pasar, no voy a decir toda su vida, pero muchos años sin tomar agua. En el caso del desierto de Vizcaíno no hay agua disponible para beber, ya no digamos todo el año. Después de que llueve, que se encharca, se va rápido. Y entonces los berrendos de la península de Baja California pueden permanecer, sobrevivir mucho tiempo sin tomar agua. Entonces, perder esas características que han logrado desarrollar ellos al paso de miles y miles y miles de años, sería una pérdida para toda la diversidad que tenemos que cuidar en el mundo. Doctor, el berrendo, a pesar de ser, y yo insisto mucho como especie atractiva, culturalmente hablando, incluso atraviesa algunos de nuestros aspectos culturales importantes. Está en las pinturas rupestres. Exactamente, allá iba. No hemos visto una intensa campaña de revaloración del berrendo. ¿Hay planes a partir de esto que pudieran ayudarnos a seguir una campaña para conocerlo? Esto que usted me dice de largos periodos sin beber agua, bueno, me parece que es un elemento muy importante para hacer trabajo de divulgación. Casi increíble. Casi increíble. Habría después de esta guía, que es para especialistas, lo voy a asumir así, o para un público más amplio. ¿A quién va dirigida esta guía, doctor? Las guías están escritas para poderse leer por cualquier persona. ¿Son accesibles? Sí hay manejo de términos técnicos, sí hay recomendaciones específicas para algunas prácticas de manejo. Y sí, su área de uso son biólogos, investigadores, veterinarios, responsables de tomar decisiones de manejo, pero pueden ser leídas por cualquier persona. Esto me parece muy fantástico. En breve seguramente usted nos dará la oportunidad de conseguir o consignar la página o el lugar donde van a poder estar descargables e incluso hacer un bonito trabajo de divulgación con ellos. A mí me parecería de primera mano importantísimo lo que han logrado, porque además uno pensaría que nuestro berrendo, dijéramos, no está conectado con otros ejemplares que están a lo largo de Norteamérica. Pero es evidente que al haber grupos en 3 países acercándose a nuestro objeto de estudio, quiere decir que por contraste o por semejanza nos une, dijéramos, este interés, ¿no? Seguro. El Centro de Investigaciones Biológicas es la única institución subcaliforniana mexicana que está en este componente. No, también la CONAM. La CONAM. De hecho, la CONAM es la institución que tiene la responsabilidad y la está desarrollando de manejar las diferentes poblaciones de berrendo. ¿Algo más que le gustaría añadir, doctor, sobre estas guías que aparecen ahora en el 2014? Es cierto, digamos, esta última guía se va a editar o está editada ya, pero sobre este año, ¿no? Sí, de hecho está por salir de la imprenta. Los pocos ejemplares que se van a imprimir están en la imprenta todavía este año.
están en el horno y entonces pronto se los daremos a conocer. Pues doctor, si le gustaría agregar algo más, yo se lo voy a agradecer. Yo creo que podemos decir que la versión electrónica de las guías están en la biblioteca de la institución. De CIBNOR. Sí. Bueno, pues consulte nuestra biblioteca, acérquese a nosotros. A usted, doctor, le agradezco mucho su tiempo. Yo sé que ustedes trabajan con agendas apretadísimas. Le agradezco también el talento para podernos acercar a una de las especies que en verdad nos urge revalorar en la dimensión cultural, social, económica, pero sobre todo en cuanto a nuestra biodiversidad. Al contrario, gracias. Gracias. A usted, por favor, quédese con nosotros. Hay más de Tiempo de Ciencia y ya vio una de las especies emblemáticas de nuestra identidad cultural. Hay que cuidarla, son muy pocos ejemplares. Tal vez usted, acercándose a la información, podría ayudarnos, por lo menos en la conciencia de lo que tenemos. José García Maldonado desde la infancia ha practicado el fútbol americano y básquetbol. Ambos deportes han sido sustanciales durante su formación, ya que en ellos aprendió la disciplina, el trabajo en equipo, la responsabilidad y a siempre esforzarse más. Cuando José terminó la preparatoria, decidió venir a La Paz a estudiar biología marina. Durante la carrera le gustaban los mamíferos marinos. Sin embargo, dispuso enfocarse en algo que en ese momento se le dificultaba mucho y era la microbiología y la biología molecular. Al principio fue muy difícil, pero después descubrió que el encontrar respuestas a grandes preguntas acerca de las comunidades microbianas era su pasión. Su principal contribución a la ciencia radica en aportar conocimiento acerca de la diversidad microbiana de ambientes extremos, con altas temperaturas y salinidad. En particular, cianobacterias y arqueas metanógenas con funciones ecológicas de gran importancia y también potencialidad en biotecnología. Considera que es muy relevante resaltar la importancia de nuestro patrimonio biológico debido a que contamos con una gran diversidad de microorganismos únicos en el planeta, que deben ser protegidos y aprovechados adecuadamente. Él es José García Maldonado y trabaja para usted. La conservación en cifras. Según la FAO, de las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% se ha extinguido y el 22% está en peligro de extinción. De las más de 80.000 especies de árboles, menos del 1% ha sido estudiada para su uso potencial. Más del 80% de la dieta humana procede de las plantas. Solo 5 cultivos de cereales proporcionan el 60% del aporte calórico. Los microorganismos e invertebrados son fundamentales para los servicios ecosistémicos, pero sus contribuciones son aún poco conocidas y valoradas. El cuerpo académico de 42 investigadores del Programa de Planeación Ambiental y Conservación de CIBNOR está enfocado en su misión de conocer, investigar y monitorear los efectos de transformación de los ecosistemas como resultado de la actividad humana, para proponer medidas de remediación, manejo y conservación sustentadas en los resultados de la investigación científica que mitiguen, compatibilicen y hagan de las actividades productivas actividades sustentables. Ciencia cotidiana. Ciencia cotidiana. Ciencia cotidiana. ¿Sabe usted qué es Azospirillum? Nuestro agente dedicado a la divulgación científica se ha adentrado en las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y trae para usted el fascinante mundo de los seres diminutos. Azospirillum es una bacteria asociada a las plantas. Esta es capaz de provocar un mayor crecimiento de las raíces a través de una producción de hormonas vegetales. La utilización de estos microorganismos es ampliamente usada para estimular y ayudar a las plantas a un mayor crecimiento y producción de biomasa,
así como soportar los ambientes muy estresantes. En la fotografía A se observa una raíz de arroz inyectada con azospirillum. Esta muestra numerosos pelos absorbentes y entre ellos gran cantidad de bacterias absorbidas a la superficie de la misma. En la fotografía B se observa las bacterias adheridas colonizando a la raíz por medio de sustancias viscosas. El tamaño de las bacterias es en promedio de 3 a 5 micras. ¿Qué le pareció? Fascinante, ¿verdad? Fascinante, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Le invitamos a platicar con sus familiares y amigos de la importancia de la conservación del berrendo peninsular, ya que es uno de los mamíferos más antiguos de América. Hasta la próxima.